Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco. Para conversar justamente sobre la manera en que la psicología, desde hace mucho tiempo, viene mirando los lugares de trabajo y de alguna manera interviene en ellos para ver hacer qué, para ayudar en qué, invitamos hoy a un experto, a una persona que conocemos de años. Él se llama Gabriel Nikolaevsky. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Gracias por la invitación. Gabriel es psicólogo organizacional y tiene una compañía, una consultora que se llama Thinking Net Group. Y desde que lo conozco, y eso es hace muchos años, viene trabajando con empresas en el ámbito de la psicología. Y quiero hablar de este tema hoy, y quiero invitar a Gabriel, porque hemos tenido acá algo que está muy en boga, que es el coaching. ¿Sí? Es muy, muy difundido, y hemos hablado justamente del coaching como una estrategia de intervención desde el plano psicológico en las relaciones organizacionales. Entonces yo quisiera poner un contexto mayor. Yo quisiera poder hablar de la psicología y las organizaciones y después ubicar a la gente respecto de lo que hace eso comparado con lo que hace el coaching. Entonces, ¿por dónde empezamos, Gabriel? ¿Qué contexto me podés dar respecto de la intervención de la psicología en las empresas? A ver, el tema de la psicología en las empresas es un tema que debe tener alrededor de 50 años o un poco más. ¿No es cierto? No es algo tan antiguo, y partió como una cosa de utilidad concreta, generalmente en los Estados Unidos con el tema militar, como muchas cosas parten en los avances de otras ciencias, ¿no? Pero cada vez ha ido tomando más relevancia. ¿Por qué los militares? Porque, digamos, empezó con ver, digamos, quiénes eran los más aptos para determinados cargos, para determinados puestos, ¿no es cierto? Quiénes podían soportar el estrés de lo que es la guerra, ¿no es cierto? Digamos, de poder, a quién se le puede dar un arma, ¿no es cierto? ¿Quién puede manejar ese tipo de presión? ¿Quién después está dispuesto a matar también, ¿no es cierto? Digamos, cosas que un ejército tiene que saber, ¿no es cierto? Digamos, porque en el momento de la verdad no puede encontrarse con que alguien va a salir corriendo, va a abandonar o va a matar a sus propios compañeros, ¿no es cierto? O por lo menos quiere precaverse. O quiere precaverse porque en realidad, como esta no es una ciencia exacta, digamos, resultados absolutos nunca va a haber, ¿no? Porque uno ve todo el tiempo en los diarios que alguien tomó un arma y mató, ¿no es cierto?, el famoso fuego amigo, que a veces puede ser un accidente, pero otras veces puede ser un emergente de una patología también, ¿no? Bueno, a partir de ahí, digamos, hay en distintos países, digamos, esto se empieza a insertar, ¿no es cierto?, digamos, primero del ámbito académico, y finalmente, digamos, en general, los que empiezan en este campo, la mayoría entra en lo que es la selección de personal. En eso hay buenas y malas prácticas, como en todo. Pero digamos que la mayoría de la actividad de la psicología, o sea, yo te diría, ¿es eso? No es la mayoría, pero es por donde en general los psicólogos que se van a dedicar a esto entran a las empresas. Supuestamente que es el campo más psicológico, porque hoy en día hay también una competencia con algunas otras profesiones, ¿no es cierto? Headhunter. Y mucho con los ingenieros comerciales, que se especializan en el recurso humano. Entonces, digamos, el ámbito específico del psicólogo va a ser la selección. Pero, digamos, esto es un ámbito muy limitado, aparte es una tarea, para mi gusto, muy repetitiva y latosa. Digamos, como yo siempre digo y repetía cuando daba clase en la universidad, digo, bueno, uno tiene que soportar, porque todos los que van a una selección, primero que no van voluntariamente ni a un test psicológico, ni a una entrevista, van porque no les queda otra, porque lo necesitan.
Entonces siempre hay algo que se dice, bueno, todos quieren mostrar su mejor cara. El papel aguanta cualquier cosa, hay un dicho popular que dice eso. Entonces, bueno, uno es muy latoso leer currículum donde todos son maravillosos y tener entrevistas donde la gran mayoría, digamos, trata de mostrarse lo mejor que puede, y no necesariamente como realmente es. Entonces, digamos que uno lo que tiene que hacer es despejar la paja del trigo y, bueno, tratar de prever, ¿no es cierto?, digamos, cuál va a ser la conducta real. Ahora, en el trabajo. detengámonos un poquito en eso, Sí. porque la mayor parte de nuestros auditores ha pasado por eso. Sí. ¿Se puede? Se puede, a ver, digamos, yo te diría lo siguiente, frente a un psicólogo experto, lo mejor es no actuar, porque la actuación se nota. Es lo primero que ven los Es lo psicólogos. primero que ves, ¿no es Una cierto? impostación, Se nota. Y aparte sí, las herramientas que se usan como apoyo, ya sean test psicológicos, proyectivos o de otro tipo, están preparados para detectar la falsedad en la respuesta, ¿no? Entonces lo mejor, digamos, siempre que algún amigo o el hijo de alguien te dice, bueno, tiene que empezar su primer trabajo, le darías un consejo. El consejo que uno le puede dar, ¿sabes qué? Andá y sé tal cual sos, ¿no es cierto? Porque lugar hay para todo el mundo en el trabajo, ¿no? Es verdad que mucha gente, todavía hay muy pocas empresas que usan estas herramientas en el universo total de empresas. Y eso también es una suerte, porque si no habría mucha gente que capaz que no trabajaría nunca, porque asustaría a los entrevistadores, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy en día, digamos, que se empieza a separar mucho más, porque aparte las herramientas que se usan muchas veces son herramientas que provienen de la psicopatología. Que no están hechas para el mundo laboral, sino que son adaptaciones para el mundo laboral. Entonces, cuando el psicólogo no es muy experto, se asusta con algunas cosas, ¿no es cierto? surgen cuestiones. Y surgen cuestiones, ¿no es cierto? O sea, como uno puede ver en te sale, qué sé yo, que hay ideación suicida, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, si estás en tu oficina que hay en un edificio alto y tenés una ventana al lado, bueno, me imagino que te dará miedo que el tipo abra la ventana y se tire al vacío. A eso voy. Sí. Alguna vez estuvo, hace muchos Sí. años aquí, una experta en tests. Sí. La primera mitad del programa la dedicamos a test orientados a la salud, la segunda mitad a organizacionales. Sí. La conclusión fue bien impresionante, porque los mismos criterios que decían que una persona era enferma, Sí, también decían que era exitosa. claro. Por ambición, ansiedad, en fin, por un montón de factores que hacen a la personalidad del ganador, Sí. ¿no? Del tipo que Sí. pasa por encima de todo. Sí, Que, bueno, sí. verdad no dicha, pero ella dijo, yo no lo dije, pero salía Pero tan claro. algo así hay. Entonces, o sea, esta adaptación de la Sí. psicología a la selección de personal, sí. si bien es digamos, algo que las empresas hacen como para descartar, me imagino, Sí. en términos generales, ¿no? Sí. Que no es de ahí se decide todo. Sí. ¿Qué discrimina? A ver, hay una realidad que es la siguiente. Si tenés una selección muy masiva, ¿no es cierto? Digamos, suponte que pones un aviso para un vendedor y te llegan 100 currículum. ¿Qué haces? ¿No es cierto? O sea, es imposible entrevistar o evaluar a 100 personas. De alguna manera tenés que descartar. La primer descarte es por la lectura de los currículum, ¿sí? Y el segundo descarte, generalmente hay algún tipo de prueba que limpie un poco el panorama, porque uno no puede ¿Pero trabajar qué deja con 100. fuera? Y deja fuera lo que puede ser contraindicado con ese cargo. O sea, por ejemplo, si yo te digo que hay una persona que, digamos, tiene que vender, o sea, tiene que relacionarse con gente y tiene que enfrentarse, y alguien que muestra algunos signos de una timidez muy acentuada, obviamente que le va a costar más que a alguien que es muy extrovertido, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que en un descarte grueso, eso sería un parámetro que se puede tomar. Ahora, como en realidad uno actúa también cuando trabaja, no necesariamente ese que parece como tímido, trabajando, capaz que ¿no es cierto?, se destapa. Digamos, conocemos miles de historias que, digamos, alguien es actor, arriba del escenario es una persona y abajo del escenario es alguien totalmente introvertido, aburrido, ¿no es cierto?, y es un cómico.
Entonces no es que esto es así, va a ser así. Entonces hoy en día cada vez se usan menos este tipo de herramientas y se usa más lo que se llama, digamos, la selección por competencias, ¿no es cierto? O sea, si tiene los dedos para el piano, ¿no es cierto? Si sabe hacer lo que tiene que hacer para ese cargo, ¿tá? Entonces, pero cuando tenés una cosa tan masiva, de alguna forma tenés que hacer una primera limpieza, porque, digamos, si tenés que elegir uno, o sea, trabajar con más de 10 es muy arduo, ¿no es cierto? Y también, a ver, yo que no sé si todos lo tienen tan consciente, pero yo creo que uno tiene que tener, a ver, uno nunca, yo siempre le decía a mis alumnos, le digo a la gente que trabaja conmigo, que uno nunca tiene que olvidarse por qué entró a la psicología, o a cualquier ciencia social, porque uno quería trabajar con gente, ¿no es cierto? Entonces uno no se tiene que olvidar que trabaja con gente. Entonces hay un cierto maltrato también en los procesos de selección, porque la gente está ansiosa, porque necesita trabajar, entonces, digamos, tenerlos entretenidos con miles de pruebas y entrevistas, citarlo y citar, para saber, uno sabe que no va, digamos, ¿qué sentido tiene? Entonces, es mejor para todos, ¿no es cierto? Y otra cosa que también es un poco duro, pero también yo siempre lo cito esto, que mientras uno maneja currículum, no tenés ningún involucramiento con nadie, ¿no es cierto? Es papel, ¿no es cierto? Un papel, como leer el diario. Ahora, cuando ya tenés a alguien adelante, es una historia, es una cara, son sensaciones, ¿no es cierto? Y así como un médico tiene que poder separarse de la... Uno tiene que hacer el mismo trabajo, pero hay algunas historias que son muy fuertes, entonces hay que estar muy preparado. Entonces, como con 100 es mucho, digamos, es más fácil con 10, ¿no es cierto? O con 5. ¿Tá? Entonces, eso es necesario hacerlo. ¿Se transformó en una técnica hoy? Es una técnica finalmente, sí. Yo te diría hoy, digamos, yo hace mucho que no me dedico al tema de la selección, pero a veces me piden opinión o lo que sea. Yo hoy te diría, digamos, que uno usa algún tipo de herramienta más para poder construir un informe para un Lego, que es el que va a trabajar con él, que es lo que uno necesita, porque hoy en día yo te diría que la mayoría de las veces solamente con verlo, hablar algo, darle la mano y charlar un poco de la vida, ya sabes, ¿entendés? Ahora, como en el informe uno no puede poner opiniones tan subjetivas, tenés que buscar algún... Y los informes son cada vez más esquematizados aparte, ¿no? Como para que uno cada vez opine menos Antes, por ejemplo, se ponía mucho recomendado con objeciones. Y cuando yo me dedicaba a esto, te llamaban los clientes y decían, ¿qué objeciones? O sea, eso no me sirve porque me estás... O sea, ¿para qué te pagué? Para que me digas sí o no, ¿no es cierto? Como en todas las cosas. O sea, si hay objeciones, me estás dejando a mí el lugar de la decisión, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito que me digas sí o no, ¿está? Y a veces es muy difícil jugarse, porque uno también está, digamos, estás manejando a una persona, ¿no es cierto? Y el futuro. Dejo entre paréntesis aquí un tema que surgió y que algún día lo voy a tocar más en profundidad, que es cómo el informe nos organiza la vida. Es decir, todo queda en papel, todo. En estas culturas, sobre todo en las culturas latinas. Todo queda en papel, todo queda en un informe. El 99%, me atrevo, esto no es científico, pero el 99% de los informes no se leen. No, la gente lee el resultado. Y no conducen a ninguna decisión. Y sin embargo, mucho de lo que nosotros hacemos conduce a un informe. Y el informe tiene una estructura, una burocracia, una aproximación con un objetivo que al final del proceso ya casi ni nos acordamos cuál es y por qué es así, pero lo hacemos. Sí. Así que buena parte del tiempo perdido, digamos, y de lo no conseguido puede ser adjudicado al monstruo del informe. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay una supuesta seriedad, ¿no es cierto? Porque si vos me ves que yo evalúe a alguien para contratarlo y yo te digo, sí, Marcelo, sirve este tipo, parece poco serio, ¿no es cierto? Digamos, y sin embargo es la opinión. Y sin embargo es la opinión, finalmente. Pero parece que la empresa, el del otro lado, necesita una carpeta con un papel adentro, ¿no es cierto? Para guardarlo en un legajo, que nadie después lo va a leer, ¿no es cierto? Porque capaz que uno también puso que tiene potencialidades para algo, que no le van a dar ninguna bolilla, y el día que en la empresa se abra un espacio y ese tipo tenga la potencialidad, van a buscar a otro afuera, ¿no es cierto? Entonces, queda un poco ahí.
¿no? Es verdad eso. Estamos llegando a la mitad del programa conversando con Gabriel Nikolajewski, psicólogo organizacional. Hablamos entonces de la primera fase o de la primera fase, mirada sí. de la psicología en el trabajo, que Sí. es la selección de personal. Sí. Y lo bonito de hablar así formal e informalmente es que Sí. usted probablemente se identificó con el mundo real en esta Sí, conversación, sí. y no con el conocimiento abstracto, ni con el deber ser, Ujú. ni con una cierta, permítame el término ya que estamos entre argentinos, chantada Ujú. fundamentalista que dice que la psicología es una ciencia exacta y que los test determinan, y que eso además la empresa lo toma muy en serio. En fin. Sí. Volvemos después de esta pausa y ahora sí hablamos de una vez que toda esta gente fue seleccionada ¿Qué hacemos? y que la psicología en toda su seriedad y con el informe mejor hecho Sí. ha determinado que es la persona idónea desde el punto de vista psicológico para el cargo, Ujú. y que en la entrevista se determinó además que tiene lo mejor que se puede conseguir en experiencia o en disposición Ujú. para poder ejecutar ese cargo, esta persona entra a un mundo organizacional compuesto de personas. Ujú. Quizá la psicología tenga algo para decir al respecto también. Volvemos enseguida. Volvemos entonces conversando con Gabriel Nikolajewski, psicólogo organizacional, y él además es el gerente general de una consultora que le ha dado toda la experiencia desde la cual habla, que se llama Thinking Net Group, y que se dedica a intervenir en empresas desde el punto de vista de la psicología. ¿Para qué? A ver, como cualquier intervención psicológica es para trabajar supuestamente el dolor, ¿no es cierto? La fricción, ¿eh? O sea, cualquier relación entre personas genera fricción, genera dolores, ¿no? Y el mundo laboral, que es cada vez más exigente y más competitivo, genera muchas fricciones, ¿no es cierto? Y de ahí hay enfermedad laboral y todas las cosas. Y entonces lo que... Enfermedad laboral es... Enfermedad laboral es... A ver, hay enfermedades que son como muy englobadoras, como yo digo, bueno, tiene estrés. ¿Tá? ¿Qué es? El estrés son un montón de cosas. Muchas veces son un montón de síntomas que son difíciles de diagnosticar de qué realmente pasa, ¿no? Y las organizaciones, como están compuestas por gente, digamos, sufren las mismas miserias que todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hay envidia, hay mala onda, hay maltrato, hay buen trato, hay buenos lugares, ¿no es cierto? Hay buen clima y hay mal clima. Y lo que se supone que viene a hacer la psicología es ayudar a las personas que están dentro de la organización a generar el clima idóneo para que cada uno pueda aportar lo mejor de sí, desarrollarse en un ambiente sano, ¿m? Y que la organización cumpla sus metas y que las personas que están dentro de la organización cumplan también sus propias metas, ¿no es cierto? Se alineen. Qué bonito. Pero Sí. cuando te llaman, Sí. ¿qué te dicen? ¿Qué te piden? ¿A partir de qué diagnóstico llaman a un sí. psicólogo? A ver, en general los que llaman siempre por 2 o 3 cosas que todos dicen lo mismo. ¿M? Tenemos, a ver, el mal clima, obviamente si hicieron un estudio de clima y hay efervescencia. ¿Qué es un estudio de clima? Un estudio de clima es una especie de diagnóstico para ver cómo andan las relaciones y la sensación interna de las personas dentro de una organización. Eso es lo primero que piden. ¿Qué tienen? No necesariamente lo que piden. ¿Pero quién lo hace eso? Lo hacen psicólogos, algunas organizaciones, como por ejemplo la Asociación Chilena de Seguridad o alguna de estas, lo regalan, ¿no es cierto?, las organizaciones que son Y socias. no parte de que el mismo encargante dice, A ver, sí, acá sí, las cosas no... sí. A ver, lo que pasa es que yo siempre digo lo siguiente. Cuando vos llamás a un estudio de clima, generalmente es porque ya tenés el agua al cuello. Para que te digan cuán mal está, Claro, o por qué entonces, está mal. ¿Por qué está mal? A ver, yo acabo de leer un estudio de clima, que no voy a decir quién lo hizo, de una organización con la que estoy trabajando, y dice un montón de cosas, pero no dice en ningún lado por qué. Entonces son tantas cajas cerradas que finalmente el resultado lo que hace es producir más angustia que Ok, entonces posibilidad viene alguien de intervención. afuera y viene como normalmente ocurre, viene a constatar lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos, yo siempre le digo a las organizaciones, si querés ahorrarte plata, entra al baño y fíjate lo que la gente escribe en las paredes, ¿no es cierto? Sí. Porque Sí, en sí, realidad, además claro, cuando hay mal clima es como cuando
entrevistas a una persona y dices, va para el cargo, no va. O Sí. sea, uno... Es lo mismo. Acá hay un clima bueno, horrible. yo te digo, como síntomas que te hablan de esto. Sí. Tenés alta rotación, algo pasa. Roban cosas, algo pasa. Destruyen material, algo pasa. Hay mucho ausentismo, algo está pasando. O sea, todas estas cosas son síntomas, porque en definitiva la gente no viene y te dice me siento no sé cuánto, Claro. sino que actúo algo. Ya. O me enfermo, ¿no es cierto? O sea, pido licencia, Perfecto. etcétera, etcétera. ¿tá? Y ahí es donde empieza la intervención. Y ahí empieza la intervención, ¿no es cierto? Hay una cosa muy importante que decir, que es la gente no renuncia a las organizaciones, sino que renuncia a sus jefes. Entonces, para mí, colaborador, la organización es mi jefe. ¿Tá? Aunque él no me pague a mí directamente, pero en realidad, si él dice que no me tienen que pagar, no me pagan. Si él dice que me tengo que ir, me voy. Si él dice que tengo que trabajar más horas, tengo que ¿entendés? Entonces, esa es la relación más importante. Entonces, generalmente las intervenciones tienen que ver con eso, o sea, con ver cómo es el estado del liderazgo, cómo son las condiciones laborales, cómo es la condición del trabajo. Muchos se ponen la paga, pero está totalmente comprobado que el dinero es, en la lista de los motivadores, es quizá aparece séptimo, octavo. Hay gente que está dispuesta a irse a una organización ganando menos porque le va a dar un desafío a su vida, le va a permitir desarrollarse, o porque intuye que tiene mejor clima que donde está, ¿no es cierto? O sea que en definitiva, obviamente, ¿qué estamos hablando? Si están cubiertas tus necesidades, ¿no es cierto? Si no, Ahora, no. ¿cómo se interviene? ¿Cómo se interviene? De muchas maneras. ¿Tá? Uno de los errores más fundamentales es que la mayoría interviene a través de la capacitación. ¿Tá? Y la capacitación no arregla todo, ¿no es cierto? La capacitación lo que hace es enseñarte algo que te falta. Pero generalmente, si yo te digo que tenés un problema de liderazgo, que te dé un curso de liderazgo, no te varía nada, porque en definitiva es algo teórico. Entonces, el coaching, que es algo que mencionaste antes, se supone que lo que busca es, yo te diría, Adrián, paralelo, es como la acupuntura, en cierta manera. O sea, ¿por qué voy a agarrar a todos los que son jefes y meterlos en un programa de liderazgo si este jefe tiene problemas en la forma en que da órdenes? Y este tiene problemas en la forma en que evalúa a su gente. Y este tiene problemas en la forma que arbitra entre los conflictos que se producen en su equipo. Y este tiene problemas con alcanzar los objetivos y alinearse con lo que la organización quiere. Entonces yo meto a todos en el mismo curso, indudablemente que en el 90% del programa alguien se va a aburrir, ¿tá? Porque capaz que el 10% te sirvió, pero de todas maneras es teórico. Entonces la intervención en el coaching es una intervención 1 a 1, o sea, donde vos trabajás con el dolor, por decirlo de alguna manera, real de cada persona. ¿Lo que ustedes hacen es coaching también? Nosotros también hacemos coaching, digamos, en general nosotros tenemos una formación que proviene del psicoanálisis y de la educación. Yo siempre digo que yo hacía coaching antes que la gente diga que hace coaching. Antes se llamaba esto supervisión externa, no era tan glamoroso el nombre, digamos, van a poder más o menos calcular la edad que tengo. Yo hace como 35 años que vengo haciendo este tipo de intervenciones en distintos ámbitos, tanto en organizaciones con fin de lucro como sin fin de lucro, y se trata de eso, ¿no es Ahora, cierto? ustedes dicen que hacen coaching, Sí. y al mismo tiempo detecto una cierta mirada externa de Sí. tu parte respecto de toda esta corriente que ahora se llama coaching. ¿Me Sí. puedes establecer las diferencias? A ver, O sea que coaching finalmente se trata de agarrar a una persona, el coach es el coordinador, es el director. coach, ¿De digamos, dónde viene la palabra? La palabra viene del deporte, ¿no? El coach, el profe, como dicen los jugadores de fútbol, ¿no? Ujú. Y la palabra más antiguamente, digamos, coach es el que conduce una carreta, ¿no es cierto? Entonces habla de una cierta conducción. Ahora, desde mi punto de vista, uno no conduce nada, porque en realidad no es que uno le tiene que decir al otro lo que tiene que hacer, sino que lo que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que uno trata de hacer es que el otro encuentre la forma de
encontrar el modelo que le hace sentir bien con la tarea que tiene que desarrollar, entonces, ¿cuál es la generando diferencia menor fricción de los viejos posible. Interventores o supervisores o psicólogos que entraban a Sí, las empresas, sí, que tienen una formación universitaria sí, de psicología sí, y que se especializan sí, en organizaciones, sí. con estas otras personas que se forman en estas En el nuevas coaching, escuelas, sí, digamos, de coaching, ontológico, que pueden ser de cualquier procedencia. Sí, sí. A ver, yo creo que ahí en este momento, yo creo que depende mucho de las personas, ¿no? No quiero generalizar si una corriente es mejor que otra. Lo que yo creo es que dentro de la organización, la tarea que yo creo que tiene que hacer el coach es trabajar sobre el trabajo, sobre la persona y su trabajo. ¿Esto qué significa? Sus relaciones dentro del trabajo, la forma en que realiza el trabajo, si puede conseguir las metas que la organización tiene, si estas metas son alineables con las metas propias, porque si no, digamos, no es que uno le va a hacer un lavaje de cerebro, ¿no es cierto?, para que se transforme en un monstruo, que es lo que la organización necesita. También ayuda a ver a las personas si en realidad la organización donde están trabajando es la que deberían o deberían buscar otro aire. O sea, yo creo que esa es la tarea. Y cuando hay un tema que es intrínsecamente personal, uno tiene que derivar a una terapia, porque ninguna organización, desde mi punto de vista, debería pagarle la terapia a nadie. ¿Correcto? Yo creo que hay nuevas corrientes que se meten en un ámbito medio cenagoso, que empiezan con el ser y entonces se meten también en temas que son eminentemente de la persona y de su desarrollo psicosocial, por decirlo de alguna manera. Y que a veces esto no tiene que ver con el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es mucho más honesto si a mí me contrata una empresa porque, digamos, en general el contratante es una empresa, no es que viene la gente, o sea, hay casos también, ¿no es cierto?, que la gente siente que tiene una dificultad para desarrollarse en su trabajo y que busca una respuesta. Pero en general la contratación es de una empresa, ¿no es cierto?, que ve que hay alguien que tiene algún tipo de dificultad con el ejercicio del cargo, con la gente que dirige, en la relación con sus pares o lo que fuere. Y entonces piensa, bueno, probamos todo, ya lo capacitamos, ya hizo el MBA, hizo todo lo que tenía que hacer y tiene las mismas dificultades. Entonces pongámosle un coach. Bueno, a veces eso sirve y a veces no, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si el coach puede trabajar el cambio que este sujeto necesita para poder adaptarse al requerimiento de la organización, ese ámbito es un ámbito valorable. Si el tipo tiene dificultades que son propias, ¿no es cierto?, digamos que esto le va a pasar con su pareja, con sus hijos, para eso hay un montón de terapeutas, ¿no es cierto?, de un montón de corrientes que están dispuestos a tratarlo, y que la organización no debería hacerse cargo de eso. De un lado, personas con una formación que pueden ser cualquier cosa, o sea, Sí. pueden ser de cualquier profesión posible, sí. que siguen el proceso Sí, de de preparación en para coaching, coach, en las sí. distintas corrientes de escuelas que Sí, existen. son en general 2 años. Sí. Del otro lado, un profesional de la psicología Sí. que ha hecho una carrera universitaria, Sí. un poquito más profunda, Sí. y los dos concurren a la misma tarea. Sí. A salvedad de que tú dices, bueno, hay un límite en lo cual uno puede intervenir, eso es un límite, ¿sí? Sí. ¿Qué diferencia de metodología se va a detectar? A ver, la diferencia metodológica, yo creo, desde la formación que yo tengo, por lo menos, es que el papel que yo creo que uno debe tener es ayudar al otro a descubrir qué lo va a hacer feliz en su trabajo, ¿no es cierto? O sea, cómo limpia, digamos, cómo tener una mejor relación. Objetivo. Ese es el objetivo, pero la metodología busca que él lo descubra, no que yo se lo diga, ¿entendés? Porque yo podría decirle, mira, yo conozco a esta empresa hace mucho tiempo porque trabajo con ellos hace mucho tiempo, ¿tá? Y vienen y me piden tal cosa que vos tendrías que ser así y así, ¿tá? Pero yo me siento con él y digo, bueno, esto que la empresa pide, ¿a vos te interesa? ¿No te interesa? Tiene que ver con tu entramado valórico, con lo que
tú mismo ves de ti como persona, lo que te gustaría hacer, porque uno, con el único que duerme siempre, todos los días, con uno, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es estar bien con su propia conciencia. Yo diría que en otras, por lo menos lo que yo he visto, en otras corrientes o en otro tipo de intervención, toman el mandato de la empresa como un mandato sine qua non. ¿Ah? O sea que ahí hay una Entonces hay un primera- forzamiento. Ahora, ¿una empresa va a contratar a un psicólogo Sí. para resolver un problema de malestar organizacional centrado en lograr la felicidad de la persona que le está causando problemas? ¿O va a contratar a un coach que va a transmitir verticalmente, mira, el molde de la personalidad en la que te tienes que meter es esta, quiero saber por qué no te resulta, o te quiero ayudar a ti a comprender por qué no te resulta, qué hay detrás de todo lo que te está pasando para que puedas entrar a ese embudo? A ver, las empresas... La sí, paradoja está bien entiendo, planteada. Sí, muy bien. Las empresas contratan para que la gente haga lo que tiene que hacer de la mejor manera posible y cumpliendo con el mandato de la organización. ¿Ah? Eso es siempre así. Ninguna empresa es tan caritativa, ¿no? Y no lo plantea de esa manera. Entonces siempre el mandato va a ser el mismo. La diferencia está en cómo uno incluye al sujeto que va a ser trabajado en este mandato. Porque el mandato, o sea, te voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? A mí me llamaron de una empresa para trabajar con un tipo, un gerente medio que tenía una potencialidad enorme para su desarrollo y me pidieron que este tipo, para tener éxito en esta empresa, tenía que ser más HDP. ¿Se entiende? Malo. Malo. Acá dirían S, ¿cómo es? C, SM. Sí. CSM. Sí. Entonces, pero alguien le preguntó a él si quiere ser ese personaje. No voy a hablar porque si no se va a saber, digamos, o se va a dar cuenta de que estoy hablando de él, si es que está escuchando. Pero no tenía nada que ver esta persona con un perfil como ese. Entonces, mi primer encuentro con él fue sincerar este pedido y hablar con él de lo que él, si a él le interesa seguir en esta institución, en esta organización, si le interesa desarrollarse y hacer una carrera ahí adentro. Y entonces, sí, le interesa, no quiere ser lo que están planteando, pero sí quiere, de acuerdo a lo que él pretende ser, tener éxito ahí adentro. Entonces, el trabajo ¿en qué consistió? No se va a transformar en el diablo, pero va a poder ser alguien que le vaya bien ahí adentro sin dejar de ser lo que es. ¿Entendés? Entonces, la empresa recibió en cierta manera, lo que quiso, porque el tipo sí ascendió. Ahora, en ese caso yo le dije a él, de todas maneras va a llegar un momento que no vas a poder seguir acá. Porque hay una realidad en el pedido de la organización. Porque conociendo cómo son las cabezas, esto es una realidad. ¿Tá? Pero vas a poder desarrollar, es una empresa muy buena, una gran escuela, ¿no es cierto? Tenés que aprovechar y bueno, irás viendo, ¿no es cierto? Y tomando las decisiones. Bueno, estuvo 5 años más, estuvo en el exterior, volvió, se ascendió, creció. Bueno, y llegó un momento que se fue. Pues nadie se casa tampoco con la organización. Entonces, ¿y cómo sería aplicar la otra estrategia? ¿Qué resultados daría? Por algo tú decides no hacerlo. A ver, yo creo que el resultado que da es que a la larga, a ver... Porque la otra sería, mira, te sí. quiero hacer conciencia de lo que se espera de ti y quiero analizar las trabas en tu actuar sí. y en tu pensar sí. que impiden que tú seas lo que se espera de ti. Bueno, tu punto de vista, sí. O sea, esto es tómalo, déjalo. Sí. No hay un camino intermedio, por decirlo así, ¿no? Por decir, a ver, yo la primera cosa que creo es que no se devela el mandato. A ver, explícame eso. Claro, yo creo que no vengo y te digo, mira, tu gerente, tu jefe, ¿no es cierto? Vino y me dijo que quiere que yo te transforme en diablo, ¿no es cierto? Si no te lo digo. Si no, o sea, estamos invirtiendo en tu desarrollo y esto es parte de...
Que aparte es verdad, no es que le está mintiendo. Pero le está diciendo una parte de le la verdad. está diciendo una parte de la verdad. Cosa que pasa muy seguido. Una parte es como la publicidad, ¿no es políticamente cierto? No correcto. se puede mentir, pero no hay que decir toda la verdad tampoco, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no te miento, te digo la verdad, ¿no es cierto? Porque finalmente es para su desarrollo, es para que le vaya mejor, es para que pueda cuajar en esa Ajá. Pero entonces, cultura. ¿cómo maniobra? Porque si yo quiero que sea más malo, y no discuto además, Bueno, pero éticamente. le puedo enseñar técnicas para la malignidad. Epa. ¿Y no hay maneras intermedias? Hay maneras intermedias. Por eso yo digo, digamos, si yo no me olvido por qué empecé a estudiar lo que estudié, tengo que pensar que el objetivo final es que a la organización le vaya bien, pero que el tipo no muera en el intento. Bueno, pero las personas que van por el otro camino no estudiaron eso. Hablarán por ellos. O sea, yo creo que a ver, el objetivo debería ser ese, porque finalmente no es que yo estoy trabajando con Greda y la voy a moldear como yo quiero. Estoy trabajando con alguien que tiene una educación, proviene de un hogar, tiene una vida, tiene valores, tiene una imagen de sí mismo y una imagen de lo que él quiere para su vida y de cuál es su desarrollo deseable. A veces uno también tiene que ayudar a la gente que pueda visualizar, porque hay una pregunta que a veces hacen en las entrevistas, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Muy poca gente puede contestar eso. Ahora, Sí. yo Sí. también conozco, y de hecho ha estado Sí. acá personas sobre el tema coaching, Sí. que reivindican, muchos de ellos, sobre todo basados en su propia experiencia Sí, vital sí. y en su ética. Sí. La necesidad de ayudar a la gente también. Sí, y sí. Ahora, todo se centra en la persona que recibe la asistencia. ¿No hay un de vuelta a la empresa? O sea, tú intervienes a esta persona con un Sí, mandato. Sí. Descubres cuál es la trama del asunto. La Sí. persona encuentra su camino en tu caso, en el Sí. otro se ajusta al molde, Sí. seguramente habrá matices. Sí. Y después, la empresa, ¿qué recibe? A ver, la empresa, digamos que recibe, hay dos cosas. La primera cosa es que yo creo que también hay que ser honesto con la empresa y después de 1, 2, 3, 4 entrevistas, uno le puede decir a la empresa, ¿sabes qué? Digamos, lo que pretendés de este individuo es inlograble. ¿Está? O sea, porque él no está dispuesto. ¿Está? O sea, vamos a poner un ejemplo no tan jodido. En una empresa que a mí me tocó, digamos, desarrollar lo que es el modelo de potencialidad, o sea, quiénes hay que sembrar para, digamos, la sucesión, y que yo qué. Digamos, bueno, la empresa elige a los que quieren. En general las empresas hacen esto y poco preguntan a las personas si les gusta lo que la empresa diseñó para su futuro. Entonces, ¿por qué me tiene que gustar ser, a ver, yo soy vendedor, supongamos, ¿por qué me tiene que gustar ser gerente de venta? Si yo así manejo mi propio horario, estoy en la calle, cumplo mi meta, supero mi meta, gano bien, es lo que me sirve. ¿Por qué tengo que tener problemas de ocuparme de gente? Si yo no te pregunto nada, hago una inversión, quizás te pago un estudio hasta universitario, entrenamiento, te pongo un mentor, ¿no? Y cuando llega el momento te fuiste. O lo que buscas es ser independiente. Entonces, obviamente que voy a aceptar todo el entrenamiento que me des, porque me lo das gratis, en el horario de trabajo, ¿qué más quiero? ¿No es cierto? Encima, si tengo que pagar algo, igual voy a pagar menos que lo que tendría que pagar si me lo pago solo. Y cuando esté preparado, me voy a ir. Entonces, la empresa tiene que también estar dispuesta, me pasó en este caso que estoy contando, que, bueno, ¿sabes qué? A nosotros nos conviene también, porque nosotros hacemos negocio a través de canales, que es un canal, es alguien que nos representa, pero que no es parte de la empresa. Entonces, ¿qué mejor que tener a alguien que trabajó con nosotros, lo formamos acá adentro y que después se independiza? Hasta lo ayudamos a independizarse, porque aparte va a preferir nuestros productos antes que los de la competencia. Ahora, no todas las empresas tienen esa claridad y no todas las empresas les importa eso. Entonces, esto es lo mismo. O sea, si yo incluyo lo que el tipo quiere, ¿por qué la gente se agrupa? Porque no puede cumplir sus propios objetivos solo. Entonces necesita de un colectivo, de otros. Bueno, yo me esfuerzo si encuentro que esta
organización me ayuda a cumplir mis objetivos. Si esta organización solamente me extrae y yo mis objetivos no los cumplo, ¿por qué me voy a esforzar? ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que obtiene la empresa? Gente contenta, trabaja mejor, rinde más y me hace ganar más plata. Esa es la realidad. Entonces, la empresa obtiene un resultado. Ahora, yo creo que uno tiene que ser sincero porque, a ver, obviamente que a mí me conviene hacer el proceso de coaching entero porque voy a cobrar. Ahora, es muy, muy honesto decir, ¿sabes qué? No tiene sentido. ¿Entendés? O sea, esta persona no tiene ninguna disposición al cambio. Está contento con lo que es y no quiere más. Entonces perderé el cliente directo, pero creo que uno tiene que ser honesto y tampoco le puedes cambiar la cabeza a la gente, ¿no? Estamos hablando con Gabriel Nikolayevsky, él es psicólogo organizacional y es director, gerente de una consultora que se dedica a esto hace muchos, muchos años, tiene mucha experiencia, que se llama Thinking Net Group. Al principio hice una editorial, si no la escuchó, va a estar en el blog después. No, tampoco es la palabra, no tiene obligación de irla a escuchar, pero hablaba ahí del proceso de construcción de la nueva Constitución y de esta invitación que se nos hace a discutir sobre eso. Y hablaba entonces yo de los qué y los cómo que están en juego en nuestra sociedad. Y decía, bueno, hasta qué punto estamos motivados si venimos simplemente encontrando como una carrera de galgos cómo hacer aquello que se nos viene dado y se nos exige hacer en esta sociedad, a discutir el qué, si ni siquiera sabemos que nos van a escuchar, la verdad. Y no sé si sabemos acerca del qué. Y conectando un poquito con lo que nos dice Gabriel, en las empresas y en la sociedad, nadie nos pregunta qué. Ahora hay una invitación para el qué. Siempre queda la duda de si a la empresa le importa, si a la sociedad le importa, si el país va a hacer lugar a aquello que a mí me parece que es importante. Y una vez que lleguemos a ese acuerdo, me va a dar las herramientas para desarrollar el cómo en mi estilo, con mis capacidades. Quizá hay un punto en común ahí. Quizá todos necesitamos la intervención psicológica para poder abordar los cambios de nuestra vida dentro de la empresa, en una empresa respetuosa de lo que yo quiero y que de alguna manera tiene metas comunes conmigo, y de nuestra sociedad, que aparentemente está experimentando dolor por todos lados. Y si viniera un psicólogo de afuera, y ojalá existiera esa figura, vería dónde están los nodos. Y quizá lo primero que preguntaría es, pregúntenle a la gente, ¿qué quiere? Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos.